Levíticos en su capítulo 10, versículo 1 al 3. En el libro de Levítico, en su capítulo 10, versículo 1 al 3, la leemos tal cual está escrito. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre que habitas en tu trono de gloria, en esta maravillosa noche nos dirigimos a ti en el nombre de Jesús, en el único nombre que es sobre todo nombre, nuestro abogado y nuestro intercesor. Padre, aquí estamos delante de ti solamente por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Estamos en este lugar. En esta noche te pedimos: háblanos, guíanos, redagúyanos, enséñanos conforme a tu palabra. Mi vida, Dios amado, la dejo en tus manos. Quita toda idea preconcebida de mi mente y de mi corazón. Usa mis labios y mi mente conforme a tu voluntad. Que el que habla en esta noche no sea yo, sino seas tú a través de mí. Que sea un vaso útil en tus manos, que sea un instrumento útil en tus manos. Te la pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tengan la amabilidad de sentarse, hermanos. Vamos a hablar del juicio santo por ofrecer fuego extraño. Juicio santo por ofrecer fuego extraño. El texto que hemos leído del capítulo 10 de Levíticos nos sitúa en uno de los momentos más maravillosos del pueblo y de toda la historia de Israel. Después de días de consagración, y esto lo podemos ver en Levíticos capítulo 9, después de días de consagración y de que Dios manifestara visiblemente su gloria en ese día, se consagraron, mandó Dios a consagrarse el pueblo y Aarón. Sucede que esa celebración que debía ser de gozo, que debería ser de paz y de alegría, pronto se convirtió en luto y en tristeza. Dos hombres consagrados, dos hombres instruidos, dos hombres privilegiados, Nadab y Abiú, ofrecieron a Dios un culto que Él no había ordenado. Dos varones que fueron escogidos, elegidos, privilegiados, se habían muerto por ofrecer algo que Dios nunca pidió. El resultado fue inmediato: juicio santo. Es lo que veremos en esta noche bajo dos encabezados. Punto número 1, el llamado y la consagración para servir a Dios. Veamos en el contexto del Levítico capítulo 8. Regresa un poco en su Biblia. Ahí está la historia de estos dos varones. Solo el versículo 1 la leeré. Habló Jehová a Moisés diciendo, con el versículo 2: toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los dos carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Mira, hermanos, toma a
a Aarón y a sus hijos con él. Ese es el mandato de Dios. Así, hermanos, Nadab y Abiú no eran hombres ignorantes, eran hombres elegidos por Dios, eran hijos de Aarón, que estaban siendo consagrados para sacerdotes. Si ustedes investigan más a la profundidad de la escritura, Nadab y Abiú pertenecían a la tribu de Leví, así como su padre, que es Aarón, es lo que vimos hace 15 días ahora. Y estos hombres habían sido separados y apartados específicamente para Dios al sacerdocio, al servicio de sacerdocio. Eso era su ministerio, pero estaban siendo en un proceso de consagración. En el versículo 1 y 2 del capítulo 8 nos muestra que estos hombres fueron llamados por Dios. Dile conmigo, el que llama es Dios. Quien elige es Dios. Quien llama es Dios. Así que lo vemos, hermanos, en el versículo 1 del capítulo 8, de 1 en adelante, lo vemos que esos hombres tuvieron el llamado de Dios. No fue porque ellos quisieron, sino porque Dios les llamó. Dios las eligió. Recibieron instrucciones claras y precisas sobre su servicio, sobre qué debían hacer y sobre lo que no debían hacer, y lo que tenían que hacer, cómo debían hacer. Recibieron instrucciones específicas y precisas. ¿Y dónde dice? En capítulo 8, versículo 35. Puedes leerlo ahí. La historia es larga, solo estoy resumiendo. El versículo 35 del capítulo 8 dice así: a la puerta pues del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Moisés estaba dando la instrucción de cómo debían comportarse estos hombres que habían tenido un llamado, estos hombres que fueron elegidos. Entonces, hermanos, recibieron instrucciones claras y precisas, y además de esas instrucciones precisas de lo que debían hacer y de lo que no debían hacer, fueron advertidos explícitamente. Debían de guardar las ordenanzas para que no murieran. Entonces, hermanos, al leer estos textos nos lleva a lo que pasó al principio en Génesis, en su capítulo 2 y capítulo 3, que vimos hace 20 días y un mes ahora, que Adán recibió instrucciones precisas y recibió advertencias precisas, explícitas. Hermanos míos, nuestro Dios es quien llama, es quien elige, es quien pone las reglas, y es quien instruye, y es quien capacita a los escogidos. ¿Sabe, hermanos? Estos hombres, estos dos varones, los dos hijos de Aarón, se gozaron de grandes privilegios delante de Dios. Se gozaron delante de grandes privilegios extraordinarios, diría yo. Y lo puedes ver en Éxodo, en su capítulo 24, versículo 9 al 11, que es el texto que mencioné cuando hablé de Aarón, cuando estudiamos sobre Aarón. Mira, ¿qué pasó en Éxodo 24, en su capítulo 24, versículo 9 al 11? Que estos hombres gozaron de privilegios extraordinarios. Capítulo 24 de Éxodo, versículo 9 al 11, dice así: y subieron Moisés y Aarón, ¿y quiénes más? Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel,
vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está que dice ahí, está sereno. Amados hermanos, Nadab y Abiú gozaron de la presencia de Dios, estuvieron con Dios, estuvieron cerca de Dios. Estos hombres no eran cualquier hombres, habían sido elegidos, habían sido instruidos, habían sido advertidos y estaban gozando de un privilegio extraordinario. Pero algo sucedió en el capítulo 10 de Levítico, y la Biblia lo menciona, que ofrecieron algo que Dios nunca les pidió. Amados hermanos, hay un principio que encontramos a lo largo de toda la Escritura. A lo largo de toda la Escritura es que entre más sabes, entre más privilegios tienes, más responsabilidad tienes delante de Dios. Qué bonito se ve cuando hay privilegios, hay dones y hay talentos, pero entre más conoces de la palabra de Dios, más responsabilidad tienes delante de Dios. Ese principio lo encontramos a lo largo de la Escritura. De hecho, lo vemos en una de las parábolas que Jesús enseñó en Lucas, en su capítulo 12, versículo 48, cuando habla de las parábolas de los siervos vigilantes. Dice el texto: porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se les demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Así, hermanos, Nadab y Abiú no fallaron por falta de información, no fallaron por falta de conocimiento, sino por despreciar lo que sabían, por rechazar lo que sabían y por pisotear lo que ya sabían. ¿Están entendiendo, hermanos? Que entre más conoces de Dios, más de su palabra, más responsabilidad tienes delante de Él. Y así como vas creciendo en conocimiento, así es la responsabilidad que vas teniendo delante de Dios. Punto número 2. Vemos por qué fueron muertos inmediatamente. Vamos a ver la desviación y el juicio justo. La vemos en Levíticos versículo 1 hasta el 3. Y dice así, la leo una vez más todo el texto. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Wow, hermanos. ¿Sabe, hermanos? El texto enfatiza esta palabra, fuego extraño, que él nunca les mandó. Cuando vemos el contexto más amplio de todo esto, esta historia narrada en el libro de Levíticos, en Éxodo, en su capítulo 30, versículo 34 al 35, Dios da la ordenanza de cómo debe ser el incienso. Y si quieres verlo, vamos a ver, porque ellos ofrecieron fuego extraño que él nunca les mandó. Éxodo 30, 34 al 35. Éxodo en su capítulo 30, ver unos cuantos hojas atrás de Levítico. Éxodo en su capítulo 30, versículo 34 y 35, dice así. Y dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática,
y gálbano aromático e incienso puro de todo en igual peso. Y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado. ¿Cómo debería ser ese incienso? Puro, ¿y qué más? Y santo. Oh, wow. Dios instruye y pide que sea puro y santo. Ahora, el problema de que cometió Nadab y Abiú no fue el incienso, fue el problema, el origen del fuego extraño. ¿Y por qué? Porque según las escrituras, Nadab y Abiú debían tomar del fuego del altar. Algunos comentaristas dicen lo siguiente, que probablemente a Nadab y Abiú tomaron el fuego aparte del altar, y a otros dicen es que Nadab y Abiú entró borracho en el tabernáculo, y a otros comentaristas dicen que Nadab y Abiú no debían ofrecer sino solamente el sumo sacerdote. Pero la escritura enfatiza esto, es que ofrecieron algo a Dios que Él nunca les mandó que hicieran. Ese es el punto. Si tú quieres ver cómo ese fuego, y mejor vayamos allí en Levítico 6:12, de qué altar debían tomar el fuego. Levítico 6 en su capítulo 12. Santo Dios, ya me pasé hasta el Éxodo. Levítico en su capítulo 6, versículo 12 al 13, la leemos, dice así, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará, el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Este trabajo era el trabajo del sumo sacerdote, del sacerdote. Este pasaje es importante también entender para entender por qué Dios les dio el diezmo a los levitas y a los sacerdotes. Aunque esto no es el punto, pero el punto es que los sacerdotes trabajaban allí día y noche, debían mantener el altar con fuego encendido. Ahí tenían que estar el sumo sacerdote. Y la escritura dice que el fuego para el incienso debía ser tomado de ese altar. Pero Nadab y Abiú ofrecieron fuego extraño delante de Dios. El problema no fue el incienso, fue el fuego extraño que Dios nunca mandó. Hermanos, cuando vamos un poco más adelante, Apocalipsis, encontramos que el incienso representa la adoración y la alabanza del pueblo de Dios. La adoración y la alabanza del pueblo de Dios, la intercesión. Es decir, la Biblia enseña que el fuego debía ser tomado del altar para ofrecer ese incienso delante de Dios. Pero Nadab y Abiú no cometieron un pequeño accidente, no cometieron un pequeño error, sino rechazaron la santidad de Dios, pisotearon la santidad de Dios. Y eso es la razón en que murieron en el mismo momento, porque sabían lo que debían hacer, sabían cómo debían actuar y sabían las instrucciones claras. Aún así decidieron hacer su voluntad. Y qué terrible, hermanos, qué terrible, hermanos. Gálatas en su capítulo 6 versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare,
eso también cosechará. Hermanos, el juicio fue inmediato. Cayeron ahí muertos delante de Dios. Así, hermanos, cuando tú ves la escritura, aquel fuego que descendió para recibir los sacrificios, ese es el mismo fuego que descendió para juzgar. Por eso creemos que nuestro Dios es un Dios de amor, pero también es un Dios que consume a aquel que no se arrepiente de sus pecados. El problema el día de hoy es que hay muchas personas que solo predican del amor, de la misericordia, de la bondad y de la benevolencia de Dios, pero se olvidan de la justicia de Dios. Por otro lado, algunos solo predican de la justicia de Dios, de su juicio, de su ira, y se olvidan del amor y la misericordia de Dios. Por eso tenemos personas por un lado que piensan que Dios no dice nada, y por otro lado hay personas que creen que Dios es enojado y amargado. Pero nuestro Dios, según la Biblia, es un Dios de amor y fuego que consume. Cayeron inmediatamente, murieron en presencia de Dios. Hermanos, Aarón dice que cayó, no cayó del piso, silencio, no dijo nada porque sabía lo que había pasado. Ni siquiera se le permitió llorar por sus hijos, porque el dolor humano está por debajo de la gloria de Dios. Si amamáis, dice la Biblia, guardad mis mandamientos. ¿Y cuál es? Amad a Dios sobre todas las cosas, con el corazón, la mente y el alma, sobre todas las cosas. Y Aarón quedó callado, dice la Biblia. Hay una declaración que Moisés hizo después que se murieron Nadab y Abiú. ¿Y sabes quién fue? En los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Amados hermanos, Dios es santo y no permite que su adoración sea definida por la voluntad humana o porque creen que así va a ser. No, hermanos, Dios es santo y pide que la adoración sea santo. Por eso en el pasaje que hemos leído hoy encontramos palabras clave como santo es Dios, su mandamiento es santo, es fuego que consume, que todo lo que debemos hacer es para su gloria, porque Él es justo, es su juicio, pide que seamos obedientes delante de Él. En este pasaje encontramos que Dios no acepta todo tipo de adoración, hermanos. No nos dejemos de engañar. Las buenas intenciones no reemplazan la obediencia. Tú puedes decir, es que yo lo voy a hacer para Dios, es que yo la hago para Dios. Hermanos, una adoración sin obediencia no sirve. Una adoración que no tiene obediencia no es más que ruido delante de Dios. La santidad de Dios no se negocia. No porque es pastor, no porque es líder, entonces no diremos nada, amados hermanos. La justicia de Dios no se negocia. Dios es justo y santo y se debe adorar como Él es en santidad, porque Él es lo que ha establecido eso. Pero hay una gran verdad, además de todo lo que he dicho, es que aquí en este texto encontramos que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote. Aunque Nadab y Abiú, así como Aarón, pecaron delante de Dios, sacerdotes humanos, ahora dice la Biblia en Hebreos en su capítulo 4, versículo 14 al 16, que tenemos un sumo sacerdote y es Cristo Jesús, quien intercede por nosotros y no ofrece fuego extraño, sino ofreció su vida para rescate de todos nosotros que hemos creído en Él.
En esta noche me quiero dirigir a los líderes. Amados líderes que estamos en este lugar, quiero decirles algo, que no todo lo que funciona glorifica a Dios. No todo lo que funciona glorifica a Dios. Y sabe, porque hay un gran problema el día de hoy. Es el problema del pragmatismo. Es que si funciona, hagámoslo. Allá por ahí la iglesia se han crecido. ¿Y cómo? ¿Qué hacen? O porque tienen conferencista, o porque tienen motivadores que hacen reír a la gente. Y si la hacemos aquí, la iglesia va a crecer. Amada iglesia, no todo lo que funciona le agrada a Dios. No todo lo que suena bonito le agrada a Dios. Hay otros que dicen, no, si no corregimos, si no decimos nada, verán que la iglesia va a crecer y parece bonito, pero las buenas intenciones no bastan. Es necesario la obediencia conforme a las Escrituras. Amados músicos, aquí hay músicos, amados hermanos que cantan, ¿saben algo? La adoración verdadera no comienza hasta aquí. Comienza en el corazón. La adoración verdadera no comienza en el altar ni en el escenario, sino comienza en una vida consagrada a Dios. ¿Cuántas veces oras? ¿Cuántas veces ayunas? ¿Cuántas veces leas la palabra de Dios? ¿Cómo está tu vida espiritual? Oh, claro que tú puedes cantar lo que quieras en este lugar. Pero hay algo que tú debes de saber, que las buenas intenciones no bastan, que la adoración verdadera no comienza hasta aquí, sino comienza en una vida íntima con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Si salen enojados ahorita, no tengo ningún problema al respecto de eso. Porque Dios me ha dado una responsabilidad y es de decir la verdad. Y el Espíritu Santo es quien convencerá cada corazón. Jóvenes, no debemos acercarnos a Dios sin una obediencia. No debemos acercarnos a Dios sin reverencia, sin temor. Hay jóvenes ahora en la iglesia que no respetan, que le dan lo mismo, que hacen lo que quieran. Amado joven, no es así. La Biblia dice que Dios es santo y justo y se debe adorar como Él es. Joven, debemos acercarnos a Dios con respeto y con obediencia. Pero ahora, amada iglesia, todos no somos cualquier persona. La Biblia dice en Primera de Pedro, en su capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si tú dices que crees en Jesús, si tú dices que crees en Dios, entonces tú no eres un cualquier persona, tú eres un sacerdote delante de Dios. Pero ahora yo te digo, ¿qué estás haciendo con tu responsabilidad? ¿Qué haces y cómo lo haces? Gracias por el amén. Somos real sacerdocio delante de Dios. Y si tú ves en Ezequiel, en su capítulo 44, versículo 23, dice que la responsabilidad de los sacerdotes es discernir entre lo santo y lo profano, diferenciar lo correcto, lo bueno de lo malo, enseñar la verdad, defender la verdad, proclamar la verdad. Oh, hermanos, todavía nosotros estamos crudos si no sabemos eso. Todavía somos bebés si no sabemos eso. A veces venimos y levantamos las manos y decimos, aquí estoy, Señor, pero luego dice en las cartas del apóstol Pablo que los
hombres levantan las manos santas, sin ira y sin contienda, porque Dios es santo. Dios es santo. Y como les dije hace un momento, si se salen enojados conmigo y no me hablan, no tengo ningún problema de eso, porque Santiago en su capítulo 3, versículo 1 dice: hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Yo tengo temor de estar en este lugar. Por tanto, yo les diré lo que las Escrituras dice, y si sale enojado, el problema es con Dios, no conmigo, sino con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mi deber es predicar y proclamar la verdad como está escrito, sin añadir ni quitar, así como Dios lo está establecido. Nadab y Abiú fallaron, hermanos, como sacerdotes imperfectos. Pero hoy hay una esperanza para ti y para mí. Es que tenemos un sumo sacerdote fiel. Su nombre es Jesucristo. Él es el mismo de ayer y de hoy y será por los siglos de los siglos. El único intercesor, el único mediador, el único que dio su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí. Que no ofrece fuego extraño, sino ofrece su vida. Ofreció su vida por ti y por mí. Hermanos míos, si al escuchar esta palabra te estás dando cuenta que has ofrecido un culto superficial, si te estás dando cuenta que has cantado en pecado delante de Dios, si te estás dando cuenta si has descuidado tu responsabilidad, si te estás dando cuenta que has hecho cosas conforme a tu voluntad, te digo algo en esta noche: aún hay esperanza. Cristo siga recibiendo a aquel que se arrepiente con un corazón sincero, pero alguien que se arrepiente, porque no toda adoración Dios le agrada, no todo canto Dios le agrada, solamente el que se hace en santidad y en una vida en obediencia. Cualquiera puede cantar, cualquiera puede orar, cualquiera puede leer la Biblia, pero solo lo entiende, dice la Escritura, cuando tú lees la Biblia y solamente entiende aquel que ha sido regenerado por el Espíritu Santo. De lo contrario, le parecerá como un simplemente libro. No hay transformación, simplemente conocimiento. Aleluya, gloria a Dios. Los que estuvieron en el estudio la semana, hace 15 días, ¿por qué estudiamos? ¿Cuál fue la razón por qué estudiamos? ¿Para recibir información o para ser transformados? Para ser transformados. Amada iglesia, Cristo es nuestra única esperanza. Si nos arrepentimos con sinceridad, si decimos: Señor, yo he pecado, aquí estoy delante de ti. Porque en toda la Escritura vemos la seriedad de la santidad de Dios. Un culto verdadero, una oración verdadero exige obediencia en temor a Dios y no una creatividad personal o una creatividad carnal, sino una adoración en obediencia y en temor a Dios. Examina tu vida en esta noche. ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo cantas delante de Dios? Pregúntate, si hoy vieras al Padre aquí y así como está tu vida, ¿qué dirá de ti? ¿Qué dirá de ti? Si hoy no hemos sido consumidos como Nadab y Abiú, es porque la mano de Dios está sosteniendo su ira, está deteniendo su ira santa. Pero un día esa mano se quitará y esa mano que llama al arrepentimiento también se irá. Entonces habrá un juicio donde habrá lloro y crujir de dientes, donde no habrá otra oportunidad. La oportunidad es hoy de hacer lo que
no somos cualquier persona. Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Él fue clavado en la cruz del Calvario. Derramó su sangre para que tú y yo fuéramos salvos. No para que pisotearas su sangre. No para que pisotearas la santidad de Dios, sino para que fuéramos salvos. Examina tu vida. Y si hoy el Señor te ha confrontado, ven en este altar, pero con sinceridad, arrepiéntate de tus pecados antes que sea tarde. Póngase de pie en esta noche. Padre, te agradecemos en esta hermosa noche. Gracias por tu palabra. Gracias por esta oportunidad. Gracias por hablarnos. Gracias por guiarnos. Gracias por corregirnos. Gracias por redarguirnos. Agradecemos en esta noche, Dios. Aquí estamos delante de ti. Y nuestras vidas te las dejamos en tus manos. Porque tú conoces cómo estamos delante de ti. Tú conoces nuestras vidas, Dios amado. En esta noche estamos en tus manos, Dios. Que tu palabra no regrese vacía. Que tu palabra, Dios amado, sea escrita en la tabla de nuestro corazón. Te la pidamos en el nombre de Jesús. Perdónanos, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado delante de ti. Y si hoy no hemos muerto como Nadab y Abiú, es por tu gracia, es por tu misericordia. Gracias por esta oportunidad. Gracias por este privilegio. Gracias por un día más de vida. Gracias porque hoy podemos caminar. Gracias porque hoy pudimos hablar. Gracias porque